Bendiciones, la paz de Dios para todos. Qué alegría poder compartir una vez más este tiempo juntos. Así que les doy la bienvenida a nuestra clase número 3 del discipulado Arraigados del Ministerio Tierra de Oración Global. Damos gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por su Hijo Jesús que nos redimió. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea guiándonos en esta hora, que sea Él en medio de este tiempo precioso para que podamos ser edificados en su presencia. Y hoy estaremos hablando acerca de un tema profundamente importante para la vida espiritual de todo creyente. Hoy deseamos hablar acerca del poder de la palabra. Y muchos queremos dirección, muchos tenemos propósitos y deseos de crecer espiritualmente, pero es necesario comprender que lejos de la palabra de Dios no lo podemos hacer. Vivimos en una generación que busca respuestas rápidas, que quiere crecer de manera acelerada, pero es necesario entender que Dios desea formar hombres y mujeres que sean guiados a través de su palabra. Yo quiero que juntos podamos comprender que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, sino que la Biblia es la voz viva de Dios para nuestras vidas. Y antes de iniciar este tema maravilloso, quiero recordarte que Arraigados es un discipulado de 30 días caminando con Jesús. Y tiene como propósito ayudarnos a crecer en su conocimiento, en su palabra, adquiriendo bases sólidas en Cristo Jesús. Y en la clase 1 vimos la importancia de la oración, de lo importante que es orar desde la posición de hijos. Aprendimos que la oración libera el poder de Dios a nuestro favor. También aprendimos que Dios desea traer su gobierno a la tierra y la manera en que lo hace es a través de nuestra oración. La oración es una plataforma donde Dios desata lo que Él ha diseñado desde la eternidad a la tierra. Porque la oración es un puente que conecta la tierra con el cielo. Y bueno, esos son algunos de los puntos más importantes que vimos en esa clase. Así que si llegaste a este video sin haberla visto, te invito a que vayas y la veas, que tomes apunte y que coloques en práctica cada enseñanza. En la segunda clase aprendimos que la autoridad espiritual no la determina el volumen de nuestra voz, sino la rendición de nuestro corazón. También aprendimos 3 tipos o 3 clases de oración muy importantes. La primera es la oración de intimidad. También hablamos acerca de la oración de intercesión y hablamos acerca de la oración de guerra espiritual. Después de este breve resumen, damos inicio a nuestro tema de hoy, enfatizando que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro común. Cuando observamos detenidamente su historia, encontramos algo realmente extraordinario y poderoso. La Biblia fue escrita aproximadamente durante 1500 años y fue escrita por más de 40 autores diferentes. Entre ellos hubo reyes, profetas, pescadores, pastores, médicos incluso. Hombres que vivieron en épocas distintas, en lugares diferentes y con experiencias completamente diferentes y aisladas el uno del otro. Sin embargo, cuando leemos sus páginas, descubrimos algo realmente sorprendente y maravilloso, y es que todos apuntan a un mismo mensaje, el mensaje de Jesucristo y el plan de redención de Dios para la humanidad. Y esto es algo glorioso. Humanamente esto sería imposible. Humanamente esto no se puede alcanzar. Y no hay ningún otro libro en la historia que haya sobrevivido tanto ataque, tanta persecución, tanta oposición como la Biblia. Imperios se levantaron y cayeron, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Han pasado generaciones, gobiernos han desaparecido, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque esa es una de sus principales características, como lo dice Isaías 48, quien lo declara contundentemente: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Y esa es una permanencia que nos recuerda que la Biblia no depende de una cultura, no depende de una generación o de una época. La Biblia permanece porque procede de Dios eterno, quien permanece por siempre. Y aquí encontramos otra verdad poderosa y maravillosa, y es que la Biblia no nació de ideas humanas. Sí de hombres escribieron la palabra, sí hombres escribieron los textos, pero fue el Espíritu Santo quien inspiró cada palabra. Cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del soplo divino de Dios revelando a su corazón y a la humanidad cada palabra. Por esto, 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué declaración tan poderosa! Aquí Pedro está diciendo que la Biblia no nació simplemente de pensamientos humanos. Aquí Pedro está diciendo que Dios utilizó hombres reales con personalidades absolutamente diferentes, con historias distintas y experiencias totalmente aisladas la una de la otra. Sin embargo, mientras escribían, el Espíritu Santo estaba guiando cada una de estas preciosas palabras para revelarnos el corazón de Dios. Por eso la Biblia no es solamente información, no es un libro más, como lo he venido diciendo en este video. La Biblia es una revelación real. Cada que tú y yo abrimos las páginas de la palabra de Dios, estamos acercándonos cada vez más al corazón de Dios. Y hay algo aún más impresionante, y es su extrema coherencia profética. Siglos antes de que Jesús naciera, la Biblia ya hablaba de él, y esto es glorioso. La palabra anunció su nacimiento, la palabra de Dios anunció su muerte, la palabra de Dios anunció aún mismo la traición que viviría Jesús, anunció su resurrección. Cada profecía escrita cientos de años antes que se cumplieran era ya escrita con una exactitud increíble. Por eso podemos afirmar que la Biblia no solamente nos informa, sino que trae una revelación poderosa de Dios. No solamente nos enseña, sino que nos anticipa. No solamente narra, sino que también profetiza. Porque solo un Dios eterno puede escribir una historia tan perfecta antes de que ocurra. Esto es realmente maravilloso, porque precisamente la Biblia, al venir de Dios, inspirada por Dios, ella misma enseña grandes cosas a nuestra vida. Y la Biblia habla de sí misma, y la primera figura que utiliza es una lámpara, y lo vemos en Salmos 119, 105, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y la palabra trae dirección. Esto es glorioso. La palabra trae claridad, por eso se representa por una lámpara. La palabra evita tropiezos a nuestras vidas. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el camino, pero normalmente Dios ilumina el siguiente paso. También la palabra de Dios se describe como una espada. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Observa que no dice que la palabra fue viva, dice que es viva. Habla del presente continuo. La palabra sigue hablando. La palabra de Dios sigue transformando hasta el día de hoy. Sigue produciendo vida, porque la palabra es vida. Y como una espada, tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Y esto es maravilloso. Puede llegar donde nadie más puede llegar.
Solo la palabra de Dios puede hacerlo a través del Espíritu Santo. Puede alcanzar pensamientos, intenciones, motivaciones que muchas veces permanecen ocultas. Y esto es algo que realmente impacta, que realmente nos comprueba que la palabra de Dios es verdadera, porque la palabra de Dios discierne, la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios trae convicción, y la convicción es diferente a condenación. La condenación aleja a las personas de Dios, aleja a las personas de Jesús, pero la convicción las acerca al arrepentimiento. Y esto se hace a través de conocer lo que está escrito en la palabra. Por eso, cuando el Espíritu Santo usa la palabra, no lo hace para avergonzarnos, sino para transformarnos. También la Biblia dice, o se compara más bien como una semilla. En Lucas capítulo 8, Jesús habla de la parábola del sembrador. Es una parábola preciosa, te invito para que la leas completa. Y allí nos muestra que la semilla representa la palabra de Dios. Y una semilla parece muy pequeña, parece a veces insignificante, pero dentro de ella existe vida. Y esto es poderoso, existe potencial, existe crecimiento, existe vida. Lo mismo ocurre con la palabra. La palabra de Dios, cada vez que nosotros la escuchamos, la estudiamos o la meditamos, entonces estamos sembrando una semilla que es depositada en nuestro corazón, y con el tiempo esa semilla comienza a producir fruto, un fruto glorioso y permanente. La palabra de Dios produce crecimiento espiritual, produce madurez espiritual. La palabra de Dios produce transformación. La palabra de Dios produce vida. Produce vida. Por eso nadie puede crecer espiritualmente sin una relación constante, permanente con la palabra de Dios. Y aquí encontramos una verdad importante. Y es que la calidad del fruto muchas veces, o por qué no mejor decirlo siempre, depende de la condición del terreno. Por eso tú y yo debemos cuidar nuestro corazón, que es ese terreno, porque cuando la semilla cae en buena tierra, termina produciendo una cosecha abundante para la gloria de Dios. Es importante por eso cuidar nuestro corazón. Y bueno, ahora después de comprender todo esto, vamos a entender mejor las palabras que escribió Pablo en Timoteo. Vamos a leer juntos 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí hay una enseñanza gloriosa. Observa que Pablo no dice que una parte de la escritura, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no solo una parte, toda. Esto quiere decir que desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos el corazón de Dios revelado a la humanidad. Y además dice que es útil. Esto es glorioso, maravilloso. Es decir, que la palabra es práctica, que tiene un propósito práctico para nuestras vidas. No fue dada solamente para ser admirada, para ser elogiada, porque es un libro maravilloso. Fue dada para ser vivida por ti y por mí. Primero dice que es útil para enseñar. La palabra nos muestra quién es Dios. La palabra nos enseña su carácter, nos da a conocer a Jesús, nos enseña sus principios, sus mandatos, sus preceptos, es decir, que nos enseña a vivir nuestro día a día. En un mundo lleno de opiniones cambiantes, la palabra sigue siendo la fuente segura de verdad, sigue siendo esa fuente de verdad que permanece por siempre. También dice que es útil para redarguir, y esta palabra significa convencer, confrontar.
Es decir, que la palabra de Dios tiene la capacidad para mostrarnos aquello que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Y aunque muchas veces no nos gusta ser confrontados, la realidad es que no podemos cambiar aquello que no conocemos, o más bien que no reconocemos. Y la palabra actúa como un espejo, ese espejo que nos permite ver lo que Dios ve y lo que nosotros no habíamos visto, y nos muestra aquellas áreas que necesitan ser sanadas, actitudes que necesitan ser corregidas, pensamientos que necesitan ser transformados, que necesitan alinearse con la buena voluntad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para confrontarnos, no lo hace para condenarnos, todo lo contrario, lo hace para que podamos acercarnos más a Cristo, esa fuente de perdón, esa fuente de salvación, porque siempre Dios nos confronta con el propósito de restaurarnos. Y eso nos lleva al siguiente propósito de la palabra, y es que la escritura también es útil para corregir. Es decir, que no solamente nos muestra el error, no solamente nos hace caer en la cuenta de lo que estamos haciendo mal, sino que también nos muestra el camino correcto. Dios no señala una falla sin ofrecer una solución. Dios no señala algo que está mal, sino ofrecerte cuál es, la manera de corregirlo. Y nunca nos muestra para hacernos sentir mal, que somos débiles, sino todo lo contrario, nos confronta para extendernos su gracia sobre esa debilidad. Y qué hermoso saber que nuestro Padre no solamente nos muestra lo que está mal, sino que también nos enseña cómo volver al camino correcto y cómo andar por él. Y después Pablo añade algo más y dice que la escritura también es útil para instruir en justicia. Esto significa que la palabra no solamente corrige nuestros errores, sino que también nos forma nuestro carácter, nos enseña a vivir como hijos de Dios verdaderos, nos da identidad, nos enseña a tomar decisiones correctas, nos enseña a reflejar a Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Porque el propósito de Dios no es solamente que podamos conocer la verdad, sino que la podamos vivir. El propósito de Dios es que la verdad nos transforme, que la verdad transforme nuestra vida cada día. Por eso la madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, en conocimiento de la palabra, sino que se mide por cuánto obedecemos la palabra. Se mide por cuánto hemos permitido que esa palabra que es viva produzca cambios reales en nosotros. Entonces Pablo revela el propósito final de todo y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí no habla de alguien que no tiene errores, no habla de alguien que no se equivoca, porque siempre hemos dicho el único perfecto es Dios y así es, amén. Pero aquí está refiriéndose a alguien maduro, a alguien completo, a alguien formado, desarrollado espiritualmente, a alguien que Dios está preparando cada día, porque Dios no está buscando personas perfectas, según los estándares humanos, sino que Dios está buscando hombres y mujeres que permitan ser formados para alcanzar esa perfección, es decir, esa madurez en la fe. Dios está buscando que seamos creyentes firmes, creyentes estables, creyentes que permanezcan cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los procesos. Por eso Pablo luego termina diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Qué poderosa declaración, para toda buena obra, porque Dios no nos da su palabra solamente para nuestro beneficio personal.
Dios también nos da su palabra para prepararnos para servirle. Dios nos prepara para que podamos ayudar a otros. Nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cada enseñanza que Dios nos entrega a través de la palabra, cada corrección, cada revelación de su palabra, cada vez que tú y yo abrimos la palabra de Dios y permitimos que Dios nos hable, Él está formando algo dentro de nosotros. Él está trabajando desde nuestro interior, nos está preparando para aquello que viene más adelante, nos está, colocando esa semilla para poder dar ese fruto permanente. Así que no puedes subestimar el tiempo de búsqueda, de lectura de la palabra de Dios. Nunca subestimes un versículo que Dios trae a tu corazón, porque muchas veces, o por qué no decirlo siempre, Dios está usando ese momento para equiparte, para prepararte para una temporada que quizás aún no ha llegado, pero que esa palabra tú la necesitas para ese momento preciso. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante, y es: ¿cómo podemos acercarnos más a la palabra de Dios? Porque existe una diferencia gigante entre leer la palabra y escudriñar la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa examinar cuidadosamente, examinar profundamente, es investigar, es ir más allá de la lectura efímera, es buscar con diligencia, porque muchas veces leemos la palabra rápidamente por cumplir que ya hicimos el devocional, por una rutina, ¿cierto? Por decir que ya leímos hoy la palabra, pero Dios nos está llamando a algo más profundo. Dios nos está llamando a descubrir esos tesoros escondidos que hay en su palabra. Y Dios nos está llamando a que pasemos a más de una simple lectura, a escudriñar, porque leer es bueno, pero escudriñar nos transforma. Leer nos informa, pero escudriñar nos revela. Leer puede aumentar nuestro conocimiento, puede darnos más conocimiento de Dios mismo, pero escudriñar nos produce un entendimiento espiritual y un crecimiento verdadero, porque cuando escudriñamos la palabra comenzamos a hacernos preguntas. Es importante hacernos preguntas como: ¿qué me quiere enseñar Dios a través de este pasaje? ¿Qué estaba ocurriendo en el momento en el que lo escribieron? También podemos preguntarnos qué principio podemos aplicar a nuestra vida a través de esa enseñanza en ese pasaje específico. También podemos preguntarnos qué área de nuestro corazón necesita ser transformada. Y es precisamente allí donde el Espíritu Santo comienza a traer esa revelación de la palabra, a traer esa transformación a nuestras vidas, porque la Biblia no fue escrita para leerse de manera superficial, sino que fue dada para ser estudiada, escudriñada, meditada y sobre todo aplicada cada día a nuestra vida. Y aquí encontramos un concepto muy importante que ha ayudado a muchos creyentes a través de la historia a comprender cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y es la diferencia que existe entre el logos y el rema. Cuando hablamos de logos, nos estamos refiriendo a la palabra escrita como tal. Nos estamos refiriendo a la palabra revelada para todos, lo que está escrito en la palabra textualmente. Es la escritura que tenemos delante de nosotros, es lo que tú y yo leemos, es la verdad eterna de Dios registrada en su palabra. Pero cuando hablamos de rema, estamos hablando de una palabra específica que el Espíritu Santo, por así decirlo, ilumina en nuestro corazón. Es cuando un versículo que hemos leído
quizás muchas veces en nuestra vida, en ese momento cobra vida de una manera especial. Es cuando Dios toma una verdad de las Escrituras y la aplica directamente a una situación que estamos viviendo. Y es esta palabra que nos sostiene. El logos es la palabra escrita, pero el rema es la palabra aplicada por el Espíritu Santo a cada corazón. Y ambas son necesarias porque el rema nunca contradice al logos. El rema es la revelación genuina que siempre estará alineada con la Escritura. No es una revelación nueva, porque debemos tener mucho cuidado y no solamente buscar experiencias espirituales, sino que también debemos ser ordenados y permanecer arraigados en la palabra, conocer la palabra a profundidad. Y qué hermoso cuando esto sucede. Cuando de repente un versículo deja de ser solamente un texto de una página, de un capítulo, y se convierte en dirección de Dios, en consuelo, en sustento, en fortaleza, en respuesta. Es una palabra viva para cada temporada que estamos viviendo. Por eso podemos decir que el logos alimenta la mente, pero el rema transforma nuestro espíritu. Pero también es muy importante conocer que la palabra a profundidad, para encontrar esa palabra profunda, requerimos de herramientas que nos ayuden a comprender mejor lo que estamos leyendo. Y por esto es muy importante o muy recomendable que nos podamos apoyar en concordancias bíblicas, en diferentes versiones, en diccionarios bíblicos, en comentarios que nos permitan comprender las palabras que están allí escritas, los lugares, las costumbres, digamos los acontecimientos de cada época, porque muchas veces un versículo cobra una dimensión completamente diferente cuando entendemos su contexto. Por eso es muy importante que evitemos sacar textos aislados de la palabra para darle significado que realmente quizás no lo tienen. Es muy importante que cuidemos el contexto. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Un pasaje debe armonizar con el resto de las Escrituras. No podemos sacar enseñanzas aisladas, digamos, bajo nuestra propia conveniencia. Es importante que podamos hacernos preguntas acerca del texto, como por ejemplo, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Quién estaba hablando y a quién le estaba hablando? También podemos preguntarnos qué enseñanza nos deja este pasaje en el momento en el que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida para hoy? Es importante que cuando estudiemos la palabra podamos permitir que esa palabra nos vaya transformando, que verdaderamente nos convirtamos en discípulos del Maestro, que podamos entender esa palabra revelada. Y algo que no podemos olvidar es que el objetivo principal de estudiar la palabra no es acumular conocimiento, sino que el objetivo es la transformación de nuestras vidas. De nada sirve que podamos leer muchos versículos, que podamos recitarlos, que nos los podamos aprender de memoria si nuestra vida no cambia, si sigue igual. La verdadera evidencia que la palabra está obrando en nosotros es cuando comenzamos a pensar diferente, a hablar diferente y a vivir diferente. Así que te reitero, la palabra no solamente informa, sino que también transforma. Y mientras más tiempo pasamos en ella, más nos vamos a parecer a Cristo. Por eso no debemos acercarnos a la palabra como una obligación religiosa por costumbre, sino como una oportunidad maravillosa, una oportunidad que tenemos cada día para encontrarnos con Dios y escuchar su voz. Así que te dejo un corto paso a paso de cómo estudiar la palabra de Dios. Y lo primero es que le vamos a pedir dirección al Espíritu Santo antes de leer.
Puedes orar pidiéndole al Señor que abra tu entendimiento, que no quieres leer solo las letras que están allí, sino que quieres recibir la revelación, esa vida que Él tiene para ti, la dirección a través de su palabra. Lo segundo es que es muy importante que leas el contexto, que no tomes un versículo aislado por acomodarlo a lo que quieres escuchar, sino que leas todo el contexto. Es posible o recomendable que leas ordenadamente. Hacerte preguntas de qué te está hablando ese pasaje, quién te está hablando, como te decía ahora, qué estaba ocurriendo. Hacerte preguntas específicas del pasaje. Y lo tercero es buscar el significado de las palabras que no comprendas, analizar las costumbres, buscar concordancias, como te mencionaba hace un momento, para poder entender de manera concreta qué estaba pasando en ese contexto, para poder saber cómo lo podemos aplicar en el ahora. Lo cuarto es que investiguemos la cultura, la historia, porque la Biblia fue escrita en tiempos, lugares y contextos específicos, y cuando entendemos qué estaba pasando, comprendemos con más profundidad lo que Dios quería enseñar, para que no podamos interpretar la palabra o sacarla de contexto o aplicarla de manera incorrecta. Lo quinto es que nos hagamos preguntas como: ¿qué enseñanza personal me trae este pasaje? ¿Qué corrección trae a mi vida? ¿Qué debo aplicar? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué área de mi vida necesita alinearse con esa verdad que yo estoy leyendo? Y lo sexto es que anotes las revelaciones, que no confíes de tu memoria, sino que puedas escribir todo lo que Dios te va hablando, los versículos que te confrontan, las respuestas que recibes a través de la palabra, las instrucciones que debes obedecer, todo lo que el Padre te hable a través de ella, porque muchas veces lo que Dios nos revela hoy podrá ser la fuerza que necesitamos mañana. Muchas veces nos da una palabra anticipada, algo que necesitamos para el día de mañana. Y quiero terminar con una verdad que considero fundamental. Y es que el objetivo de estudiar la palabra de Dios no es saber más. El objetivo es conocer más a Dios, porque podemos llenar cuadernos de apuntes, aprendernos versículos de memoria, aprendernos la doctrina, pero no es suficiente, porque si tenemos un corazón distante del Señor, pues de nada valdrá tener todo ese conocimiento. Recuerda que los fariseos conocían las Escrituras, pero no reconocieron al Mesías cuando estuvo delante de ellos. Por eso cada palabra, cada vez que abrimos la palabra, cada vez que leemos la Biblia, nos damos de cuenta que estamos adquiriendo una verdad revelada, y debemos preguntarnos si estamos buscando información o transformación, si estamos buscando conocimiento o comunión, si estamos buscando argumentos o si de verdad estamos buscando a Cristo, porque la palabra fue dada para revelarnos el corazón de Dios. No podemos olvidar eso. Cada palabra escrita en cada página habla de su amor. Cada página nos muestra su carácter. Cada página, cada palabra nos acerca más a Jesús. Y mientras conocemos más de su palabra, entonces aprendemos más a reconocer su voz. Una voz que a veces se pierde en medio de tantas voces que compiten por llamar nuestra atención, porque vivimos en una generación llena de información, pero necesitada de la dirección de Dios. Vivimos en una generación llena de opiniones, pero necesita la verdad de Dios, la palabra revelada, porque estamos viviendo en una generación que está llena de emociones, pero no de fundamento de la palabra. Por eso esa generación emocional necesita transicionar y convertirse en una generación que esté fundamentada en la palabra de Dios, para que pueda permanecer firme cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las adversidades. No podemos vivir dirigidos únicamente por nuestros sentimientos ni por nuestro conocimiento. Necesitamos la dirección de la palabra
palabra. Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos el Logos, esa palabra escrita, pero necesitamos al Espíritu Santo, quien nos ilumina, quien nos da esa palabra revelada para que produzca vida en nosotros. Porque cuando la palabra y el Espíritu caminan juntos, entonces crecemos como creyentes, maduramos, permanecemos firmes, avanzamos en Cristo. Quiero dejarte este versículo final, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que Dios no le dijo a Josué que el secreto estaba en su fuerza, en su experiencia, en su capacidad o en su conocimiento. Le dijo que permaneciera en su palabra. Ahí está el secreto. Porque los hombres pasan, las emociones cambian, las circunstancias se transforman, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Damos gloria a Dios por su palabra. Damos gloria a Dios por ese maravilloso regalo, porque quien se instruye en la palabra, quien construye su vida sobre ella, jamás será avergonzado. Así que te doy gracias por permanecer en este discipulado. Si llegaste hasta este momento, te pido que ores conmigo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú colocando hambre, amor por tu palabra, que la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, traiga discernimiento, constancia para estudiar las Escrituras, Señor. Levanta una generación, Padre, arraigada en tu palabra, llena, Padre Santo, de amor por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos hables a través de ella, que nos des a conocer a Jesús cada día. Tráenos un rema que cambie nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, que es viva, Señor, cumpla el propósito para el cual ha sido enviada a nuestras vidas, y que a partir de hoy decidamos, Señor, no solo conocer tu palabra, sino amar tu palabra y obedecerla diligentemente. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, les esperamos dentro de 8 días en nuestra clase número 4 de Arraigados. Estaremos compartiendo en los diferentes canales de distribución de nuestro ministerio Tierra de Oración Global. Espero que haya sido edificación y que puedas mantenerte conectado a todo lo que el Padre está hablando a través de este maravilloso discipulado Arraigados, 30 días caminando con Jesús. Bendiciones. Estuvo con ustedes la pastora Franci López. Que el Señor les bendiga.